Muy bien, vamos a hablar el día de hoy con respecto a uno de los temas también más preciosos que nosotros podemos estudiar, podríamos considerar y debemos de tener como uno de los pilares, uno de los fundamentos importantísimos en nuestra vida cristiana. El día de hoy vamos a iniciar hablando acerca del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros consideremos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero al igual que la oración, voy a mencionarte qué no es el Espíritu Santo para poder entrar a hablar de lleno a qué es verdaderamente el Espíritu Santo y cuál es el beneficio que el Espíritu Santo trae a nosotros como hijos de Dios, porque es una parte importante. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hablar, y como en cada serie que estamos hablando, yo tengo que hablar como pastor, tengo que hablar de las cosas que yo pensaba por error que era el Espíritu Santo. Ahora, todos nosotros, mi hermano, hemos crecido en un trasfondo, hemos crecido en una cultura bastante religiosa, bastante religiosa. Creo que todos, que yo te mencione que he crecido en un entorno bastante religioso, definitivamente, mi hermano, es ser honesto contigo, es hablarte verdaderamente con un corazón transparente. ¿Por qué? Porque hoy en día, mi hermano, nosotros necesitamos cada vez más profundizarnos en la palabra de Dios. Y durante todas estas semanas hemos estado hablando que pues tristemente ha habido circunstancias en las cuales muchas iglesias, muchas congregaciones han edificado teorías, han edificado doctrinas completamente erradas solamente por tomar algunas fracciones de la palabra, solamente por aprobar uno que otro versículo sin entender todo el contexto. Ayer estábamos hablando aquí en Lima acerca de este juez injusto y cómo muchas veces, mi hermano, hemos podido haber crecido en esta cultura de decir, bueno, tienes que orar como esta viuda, sin cansarte, sin cesar, para que en algún momento Dios, que es como este juez, te suelte la petición. Y al final, mi hermano, entendimos que en Lucas 18, 7, 8, Jesús mismo dice, Dios no es como este juez injusto. Pero lamentablemente, mi hermano, la misma iglesia en general ha crecido bastante edificada en cuestiones débiles, mostrando a un Dios malo, mostrando a un Dios que tiene, que retiene, que no está dispuesto a dar, que no está dispuesto a amar. Entonces, uno de los factores con los cuales yo crecí con respecto al Espíritu Santo fue creer que el Espíritu Santo era simplemente un dije en una cadena que todos teníamos. Ahora, ¿cuántos recuerdan? Hubo un tiempo que esto estuvo bastante de moda y creo que es algo que hasta el día de hoy se repite, hasta el día de hoy es bastante frecuente ver esto. Gente que tiene una cadenita, las personas que tienen la costumbre de usar esto o las damas que tienen la costumbre de usar esto. Yo recuerdo claramente que mi abuela tenía esta costumbre, ella tenía una cadenita y tenía un dije que era un triángulo con una palomita. Y yo recuerdo que ella decía, esta es mi cadenita del Espíritu Santo. Y muchas veces, mi hermano, uno al haber crecido en este entorno, incluso nosotros que crecimos y fuimos bastante iniciándonos en nuestra vida cristiana en un entorno bastante conservador, en un entorno bastante bautista, fue esto que verdaderamente pues no crecimos con el cierto y real concepto con respecto a qué es el Espíritu Santo. Entonces, para mí, el Espíritu Santo era básicamente un dije en una cadenita. Era algo que la gente de repente tomaba simplemente hasta incluso como un amuleto. Pero gracias a Dios, mi hermano, que existe la manera bíblica de entender, que existe la manera bíblica de poder comprender la función especial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que yo quisiera que usted preste mucha atención a lo que este día voy a compartir y también se enganche a todo lo que vamos a compartir durante esta semana. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en el libro de Juan, y vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 7 al 11.
Juan capítulo 16, versículos de 7 al 11. Dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús obviamente está hablando aquí acerca de un beneficio. Jesús está hablando y en el versículo 7 empieza diciendo: os conviene que yo me vaya. Ahora, vayamos por un momento a todo lo que hemos estado estudiando el mes de enero, el mes de febrero y parte de este mes de marzo. En el mes de enero y febrero estábamos hablando y el diálogo bastante frecuente que teníamos era que Jesús tal parece que tenía bastante conflicto con los discípulos. Los discípulos veían todos los milagros que Jesús hacía, los discípulos participaban de los milagros que Jesús hacía, como en la alimentación de los 5,000, pero tal parecía que siempre los discípulos tenían un pequeño problema, y este pequeño problema era dureza de corazón. Cuando ellos estaban en medio de esta tormenta y Jesús se les apareció a ellos caminando sobre el mar, dice, lo primero que ellos hicieron es dudaron, tuvieron mucho miedo, gritaron porque ellos pensaban que era un fantasma, y más aún cuando Jesús se les acercaba a ellos, y Jesús cuando estaba cerca a ellos les dijo: ¿por qué tienen miedo? Tengan buen ánimo. Y luego dice claramente la lectura en la palabra que ellos estaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque aún no entendían lo que había sucedido en el milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Y claramente la palabra de Dios dice: porque su corazón estaba endurecido. Y esto es algo, mi hermano, esto es un factor que estaba constantemente mostrándose en la vida de los discípulos. Cuando le trajeron a un muchacho que estaba obviamente endemoniado, dice claramente, el papá de este muchacho se acerca donde Jesús y le dice: he traído a mi hijo que está endemoniado a tus discípulos y no lo han podido echar fuera. Y Jesús nuevamente les repite y le dice: por la dureza de su corazón, por su incredulidad. Entonces, ahora, si nosotros nos ponemos a pensar por un momento, ¿cuál era entonces el factor que hacía que Jesús permanezca juntamente a este grupo de gente que estaba con él, los discípulos? ¿Qué es lo que qué era lo que motivaba a Jesús permanecer con ellos? Definitivamente, mi opinión personal es que Jesús admiraba y valoraba mucho el hecho de que ellos lo habían dejado todo por seguirlo a él. Porque tal parece que hay muchas veces en las que Jesús está reprendiendo, está llamando la atención a los discípulos. Va a orar al huerto del Getsemaní y luego regresa y los encuentra durmiendo y les dice a ellos: ¿no pudieron haber velado conmigo o haber estado conmigo orando aunque sea 1 hora? Entonces, era algo bastante frecuente, bastante repetitivo en los discípulos. Pero mi hermano, a partir desde este relato en el que estamos ahora nosotros posicionados en Juan capítulo 16, tal parece que Jesús está anticipando algo que va a suceder. Y Jesús está diciéndoles a ellos: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Definitivamente Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Ahora, todos estamos relacionados con el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro importante. Pastor Omar decía esto. Nosotros tenemos en nuestras Biblias el título que dice Hechos de los Apóstoles, pero Pastor Omar decía, este libro debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque el libro de Hechos empieza a narrar
¿Cuál puede ser, a qué magnitud y a qué nivel podríamos tú y yo llevar nuestra vida con la participación del Espíritu Santo? Es claro, es evidente ver que la vida de los discípulos, la vida de los apóstoles fue una antes del Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo llegó, su vida empezó a ser completamente distinta. Si tú te has preguntado por qué es que muchas veces la vida cristiana parece tan solamente una vida cotidiana, si tú te has puesto a pensar en un momento por qué es que la vida cristiana parece tan apática, tan dormida, tan silenciosa, es porque no estamos dejando participar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, mi hermano, esto es algo que por instinto todos nosotros tenemos. Cuando es el día de tu cumpleaños y alguien te trae un presente, ¿qué es lo inmediato que tú haces cuando te traen un presente? ¿Acaso no es que tienes que abrir este presente? ¿Acaso no es que tú tienes que usar este presente que a ti se te esté entregando? Pues de la misma manera, Jesús está hablando aquí en el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 7 en adelante. Está hablando acerca de un regalo, está hablando acerca del Espíritu Santo. Esto es poderoso, mi hermano. Nuevamente te repito, si tú te has puesto a pensar por qué es que la vida cristiana suele ser tan monótona, por qué es que la vida cristiana suele ser tan apática, tan dormida, definitivamente es porque hoy en día más y más se está ignorando la presencia, la participación y la intervención del Espíritu Santo. Y quisiera que en este punto tú serías muy honesto. Yo también debería de ser muy honesto y todos como congregación deberíamos de ser 100% honestos. Este es un regalo que Dios ha enviado. Este es un regalo precioso que Dios ha puesto entre nosotros. ¿Lo estamos utilizando? ¿Estamos dejando al Espíritu Santo participar en nuestras vidas? Estamos dejando que el Espíritu Santo haga su papel de consolador, de ayudador. Estamos dejando que el Espíritu Santo traiga verdaderamente convicción, traiga convencimiento a nuestras vidas. ¿O simplemente estamos considerando, así como yo lo hacía, que el Espíritu Santo es solamente un amuleto más, que el Espíritu Santo es una parte de una joyería, que el Espíritu Santo es simplemente algo que, bueno, pues lo mencionan en la iglesia, lo mencionan en la palabra de Dios, pero escucha esto, el propósito y la función del Espíritu Santo es darte a ti poder. Pero tal parece, mi hermano, que tristemente, como cristianos, simplemente nos hemos conformado con que nuestros pecados hayan sido perdonados y ya no vamos a ir al infierno. Tal parece que nos hemos conformado con el hecho de tener nuestro boleto para ya no ir al infierno, pero hay mucho más, hay mucho más. Los discípulos caminaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, podían ver con sus propios ojos los milagros, las inmensas obras que Jesús hacía en medio, y aún así ellos tenían todavía una dificultad y aún así ellos tenían todavía problemas para poder creer. Y esto es precioso que todos nosotros entendamos. Cuán importante es que podamos llegar al punto de analizar nuestras vidas y decir, verdaderamente mi vida cristiana está resultando muy monótona. De verdad, mi vida cristiana está resultando muy, muy simple, muy común. Solamente estoy contento con que ya no voy a ir al infierno, solamente estoy contento de que mis pecados han sido perdonados, pero el plan de Dios es que nosotros vivamos bien. Escucha esto, amada iglesia, amado hermano, amada hermana. El plan de Dios es que tú vivas una vida en poder. El plan de Dios es que tú vivas una vida, mi hermano, en autoridad, y el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en nuestras vidas para que tú y yo podamos vivir una vida motivada, movida por poder. Ahora escucha esto. Poder es algo que toda la humanidad busca. Poder es algo que todos, si tú escuchas las historias, los relatos, tú vas a encontrar que la gente busca poder.
Pero qué precioso, mi hermano, que tú y yo no necesitamos buscar poder. Qué precioso saber que el poder está dentro de nosotros. Qué precioso saber que el poder que muchos buscan es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Oh, aleluya. Cada vez que tengo que compartir y predicar acerca del Espíritu Santo, mi corazón arde en fuego. Porque nuevamente, si tú tienes una vida cristiana que simplemente es de esta manera, no vas a la iglesia, no ofrendas, no diezmas, no tienes una vida en oración, pero cada vez que la gente te pregunta y te dice, pero eres cristiano, tú meneas la cabeza y dices sí. Pero bueno, mi hermano, la vida cristiana no es solamente esto. La vida cristiana no es una vida en la cual como hijos de Dios estemos enfermándonos todo el tiempo y que digamos, pero no hay problema, allá en el cielo no va a haber enfermedad, allá en el cielo no va a haber dolor. Que ser cristiano no significa que estemos con escasez constante y decir, ay, no te preocupes, porque allá en el cielo mis calles van a ser de oro, mi mar va a ser de cristal, entonces aquí en la tierra podré sufrir, podré vivir una vida miserable. No, es necesario que nosotros entendamos que el Espíritu Santo ha sido enviado para que nosotros podamos vivir vidas cristianas que le den la gloria a Dios. Y este es un factor determinante en cada hijo, en cada hija de Dios. Por favor, quiero pedirle de todo corazón, con el amor de pastor que tengo en mi corazón para con usted, si usted pertenece a Ebenecer o si usted tiene una congregación o donde sea que usted congregue, ya sabe, usted es necesario que tenga una congregación, que tenga un pastor, pero si usted pertenece a Ebenecer, quiero pedirle por favor de todo corazón, es tiempo que nuestras vidas puedan ser vidas que se muevan en poder. Es tiempo que nosotros caminemos motivados por el poder que únicamente el Espíritu Santo nos da. Esto es algo muy urgente y muy necesario. Es triste, mi hermano. Es triste ver que hay gente que hoy en día se hace llamar cristiana. Y sí, mi hermano, obviamente, es cierto, esta gente ha podido haber entregado su vida a Cristo Jesús, ha podido haber rendido su corazón a Cristo Jesús. Pero mi hermano, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, recuerda esta frase que repetimos constantemente, Dios nos ama y quiere vernos bien. Y esta es la manera como nosotros vamos a caminar una vida en poder. ¿Cuántos dicen amén? A ver, los que están en Tarma y dicen amén a esto. Es necesario, mi hermano. Entonces, volviendo, por ejemplo, al tema acerca de caminar en el espíritu, estuvimos hablando de esto a principios de febrero. Volviendo al tema de crecimiento, de repente más de uno en algún punto se ha preguntado y ha dicho, pues, este pastor habla como si de repente yo fuera una máquina, como si de repente yo tendría que tomar estas decisiones y sería fácil para mí. Una persona contactó conmigo hace unas semanas atrás y me dijo, pastor, usted no sabe lo que son las tentaciones para mí. Sí lo sé, querido. Pero sabes algo, cuando tú tienes la ayuda del Espíritu Santo, ya no eres simplemente un terrícola más, ya no eres simplemente una persona más del montón. No importa quién seas tú, de repente eres una persona de negocios, eres un educador, eres una persona de trabajo, trabajas en construcción, en transporte, lo que sea, si trabajas en una oficina donde tú hayas sido puesto, escucha esto, hay una manera en la que tú puedas vivir tu vida de una mejor forma y es con el poder del Espíritu Santo. Vamos a más palabra de Dios, porque muchos me están mirando extraños, muchos están pensando, de repente este pastor está enojado y dice el calor de Lima. No, no, no. Este tema es apasionante y es necesario que lo compartamos. Vamos a la palabra de Dios y vamos pues al libro de Hechos, el capítulo 1. Vamos a buscar Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 8 en adelante.
En el mismo capítulo, ¿qué tal también? Leemos desde el versículo 1, porque es muy importante. No se olvide de lo que acabamos de leer en Juan capítulo 16, ¿ok? Jesús había hablado acerca de una promesa. Jesús había hablado acerca de algo importante que iba a llegar a ellos. Entonces Jesús decía, ya sabe usted, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviarles al Consolador. Vamos a leer entonces el libro de Hechos y vamos a leer del versículo 2 en adelante, ¿ok? Dice la palabra. Vamos desde el 1 entonces, ¿ok? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, aquí hay algo muy importante. Jesús mismo está encargando a los discípulos que no hagan nada sin antes haber recibido la promesa del Padre. Y esto es algo que usted y yo deberíamos de considerar altamente en nuestras vidas. Pero ¿cuántas cosas hoy en día usted y yo hacemos solo en nuestras fuerzas? Yo claramente en estos días en los cuales están empezando las clases para nuestros hijos, muchos de nuestros hermanos son docentes, son educadores, mucha gente en este tiempo anda diciendo, bueno, empieza un año más, qué desafíos para este nuevo año, qué desafíos para esta nueva temporada que está iniciando en mi vida. Ahora, aquí hay algo muy importante. Jesús está diciéndole y les dijo, no hagan nada sin antes recibir la promesa del Padre. Y esto debería de ser un principio que todos nosotros deberíamos de aplicar en nuestras vidas. Yo no hago nada sin la intervención del Espíritu Santo. Yo no hago nada sin este poder que verdaderamente Dios me ha dado a mí. Porque de otra manera, mi hermano, va a ser bastante sencillo que nos cansemos. De otra manera, va a ser bastante sencillo que nos frustremos. ¿Cuánta gente frustrada anda hoy en esta vida? Porque las cosas no les sale bien, porque la vida no les trató como debería, porque la vida no les pagó o les devolvió como debería. Es necesario que nosotros entendamos que hay una mejor manera de vivir esta vida. Hay una mejor manera de ser cristianos, de ser padres, de ser gente de negocios, de ser gente de trabajo, de ser lo que sea. Hay una mejor manera de ser pastor. ¿Sabes cuál es? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque es una promesa. Recuerda lo que dice Juan, estuvimos leyendo en Juan 16, nos convenía. ¿Qué involucra el hecho de que algo te convenga, mi hermano? ¿Qué involucra? Que es mejor. Es mucho mejor. Entonces, aquí básicamente Jesús está diciendo, el Espíritu Santo es mejor que yo. Yo sé que suena fuerte esto, pero es verdad. Entonces, volvamos a Hechos, capítulo 1. Jesús les está diciendo, no hagan nada, no vayan a ningún lugar sin antes recibir la promesa del Padre. Y estoy diciéndote seriamente en esta noche, ni tú ni yo deberíamos arriesgarnos a vivir esta vida sin la ayuda del Espíritu Santo. Si en algún momento, mi hermano, todo lo que hemos estado predicando te ha parecido a ti tirado de los pelos, difícil, imposible, qué difícil, pastor, caminar, decidir caminar en el Espíritu, qué difícil, pastor, orar de la correcta manera, entonces, sí, si es difícil, mi hermano, es entonces momento en el cual tú puedas decir, Espíritu Santo, es aquí cuando yo necesito tu ayuda. Pero el Espíritu Santo, mi hermano, es tan poderoso
tan amigo, tan ayudador, pero a la vez, hoy por hoy, es una de las personas más ignoradas en nuestras vidas. Si tú, mi hermano, en esta vida ya te has cansado de muchas situaciones, te has cansado de vivir este día a día, te has cansado de caminar en esta vida que sí, definitivamente es difícil, es complicada, con urgencia necesitas la ayuda del Espíritu Santo. De manera, si es posible decir, es una emergencia que tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Leamos versículos más adelante. Dice versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora mira lo que dice el versículo 8. Leamos desde el 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Era una pregunta que en ese tiempo era una pregunta social bastante frecuente y les dijo, no os toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mira lo que dice ahora el 8, presta mucha atención. No sé si nuestros muchachos de los versículos bíblicos están atentos con esto, pero el versículo 8 dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Dígalo con, quiero escucharlo hasta aquí, hasta Lima, a ver, allá en Tarma. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Recuerda? Es todo lo que la gente anda buscando el día de hoy. Y tú y yo, como hijo de Dios, lo tenemos absolutamente al alcance de nuestras manos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Ahora, ¿te das cuenta que es más que un dije? ¿Te das cuenta que es más que solo una palomita? Porque hablando de las maneras en las cuales hemos interpretado por muchos años el Espíritu Santo, hemos creído que es solamente una palomita. Pero aquí hay algo que representa únicamente al Espíritu Santo, y es poder. Poder. En pocas palabras, Jesús está diciendo, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y ese poder los va a capacitar a ustedes para que ustedes puedan ser mis correctos representantes en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes por qué es tan difícil representar correctamente a Jesús? ¿Sabes por qué es tan difícil que muchas veces, y es por eso que a la gente le avergüenza decir que es cristiana, a la gente le avergüenza decir que ama a Dios, porque no hay la ayuda y el poder del Espíritu Santo? Pero si nosotros usaríamos el poder del Espíritu Santo, podríamos caminar contentos de decir, soy un hijo de Dios, que me muevo en poder. El Espíritu Santo tiene mi vida. El Espíritu Santo se mueve en mi vida. Yo puedo hablar vida, yo puedo ministrar sanidad, yo puedo ministrar liberación. Esa es una vida de poder. Y aún incluso en los días más oscuros de nuestras vidas, cuando todo parezca caerse encima de nosotros, el Espíritu Santo puede darnos esa capacidad de poder movernos en poder, caminar entre las sombras, caminar entre la muerte. Esta es la promesa que el Salmo 23 decía. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es la correcta sombra de lo que sería en nuestro hoy el Espíritu Santo. Si tú eres alguien que tiene mucha autoconfianza, si tú eres alguien que cree que lo puede lograr todo por sus propias fuerzas, en el nombre de Jesús quiero pedirte, no ignores la presencia del Espíritu Santo, no ignores la ayuda del Espíritu Santo,
porque este cuerpo se puede ir desgastando, nuestra vida va envejeciendo. Aquellos que hace 20 años tenían 40 años, hoy tienen 60. Los años avanzan, el cuerpo se debilita, pero si tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nuestra vida es una vida mejor. Nuestra vida es una vida que verdaderamente vale la pena. Toma este regalo de parte de Dios. Toma esta capacidad de poder caminar en poder. Si tú eres alguien que muy repetidamente dice, estoy cansado de esta vida, pues tengo para ti un regalo, dice Dios, y es el Espíritu Santo. Te puede ayudar a vivir mejor, te puede ayudar a ser una mejor persona, y mucho más importante que esto, te puede ayudar a ti a vivir una vida en poder. Diga conmigo la palabra poder. ¿Puede decir conmigo en este momento? Dígalo. Poder. Poder. Ahora quiero que diga conmigo, yo tengo este poder. Y escucha, aquí hay un orden especial. Y durante estos días, bueno, quisiera que esta transmisión dure más, pero ya estoy en la hora límite. Pero toda esta semana vamos a estar enseñando con respecto a esto y vamos a estar ministrando el Espíritu Santo. Es necesario que tú y yo tengamos vidas en fuego, vidas en poder. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Padre amado, por habernos regalado este precioso regalo del Espíritu Santo. Pero sí, es necesario que nos arrepintamos por haber vivido vidas tan comunes, tan sencillas, sabiendo que teníamos poder, sabiendo que podíamos usar de este poder. Oh, aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que este poder se mueva en nuestras vidas. Oh, aleluya. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, nada es posible sin tu ayuda. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, el tiempo ha avanzado. No queremos tomar el tiempo que ustedes han destinado para este tiempo de servicio, pero los invito a que durante todos estos días nos acompañen a estudiar mucho con respecto al Espíritu Santo, la verdad de lo que el Espíritu Santo es, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces es necesario que nosotros podamos pues tomar esto y usar este precioso beneficio que tenemos. Bueno, entonces este es uno de los más preciosos fundamentos y bases sólidas en las cuales Ebenecer está edificado. Ebenecer es una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo.